Debo saber qué es lo que me gusta, cómo me gusta ser tratada para yo poder tratar a los demás. Como una mujer que quiso ser actriz, que quiso ser cantante, que quiso ser poetisa, historiadora, y todas las artes escénicas me han encantado, tanto que cuando conozco a Patricio Montero, el hombre de esa bellísima voz, ese tenor lírico, me fascinó. Y una particularidad, yo cumplí 50 años firmando el nombramiento de directora provincial de educación del Cañar, que fue un acto, un evento que no se ha dado y no se ha vuelto a dar. Por primera vez hubo una convocatoria de la ministra de Educación. Fui abanderada en la escuela. ¿En qué escuela? Primero en la Providencia y luego en las Oblatas de Charasol. Entonces, eso me ayudó muchísimo, pero previo a eso, a los 4 años, yo fui alumna en la hacienda de mi tía Lisita, que era la maestra del lugar, pero cedido por mi abuelo. Bueno, yo tenía mucha envidia de las niñas y niños que jugaban en la calle, porque yo quería hacerlo, pero tenía prohibición expresa de que, ustedes no son de calle, ustedes no pueden ir, al menos a las mujeres. Quería seguir medicina porque veía cómo inyecta mi abuelito, cómo curaba a la gente de ahí. Él tenía una mini botica para poder administrarles, y porque mi nombre es bonito, Isabel Cristina. Mi abuelito decía, te puse 2 nombres de reinas, Isabel y Cristina, para que reines en este mundo, no para que seas esclava. No quiero sumisas, pero no por ser reina tienes que ser inhumana, todo lo contrario. Y de cariño el derivado es Chabela, y él no me dejó decir Chabela, ni Chabelita, sino Chavita. Aún no me graduaba cuando conozco a Patricio Montero, y fui yo la que le contraté a Patricio. Yo llegaba diciendo, sabrán, señores estudiantes, que a mí me tienen que hacer solicitud para perder el año, porque yo les he de dar hasta 20 oportunidades, porque yo fui alumna de 20 sobre 20 y ahora quiero ser maestra de 20 sobre 20. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Isabel Vélez Crespo, destacada docente, lideresa de nuestro Cantón Azogues en varios aspectos de la vida y también en varias funciones que ha cumplido dentro de nuestra sociedad. Licenciada, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera empezar este espacio consultándole quién es Isabel Vélez Crespo, más allá de lo que muchos pueden conocerle por sus funciones que ha cumplido, pero ¿cómo se define usted? ¿Quién es? Como una mujer valiente, segura, que se ama a sí misma para poder amar a los demás. Debo saber qué es lo que me gusta, cómo me gusta ser tratada, para yo poder tratar a los demás. Como una mujer que quiso ser actriz, que quiso ser cantante, que quiso ser poetisa, historiadora, y todas las artes escénicas me han encantado, tanto que cuando conozco a Patricio Montero, el hombre de esa bellísima voz, ese tenor lírico, me fascinó, y frente a sus cortejos tan galantes y musicales, realmente tuve que aceptarlos, ¿no?, desde el fondo de mi alma, y apoyar a ese caballero como fue Patricio Montero,
para que deje ese legado, no solo a su familia, no solo a su esposa, a su madre, a su padre y hermanos, sino primordialmente a sus hijos. Ha dejado realmente haciendo una historia. Entonces Isabel Vélez es una mujer que ha ido paulatinamente con las vivencias diarias, con esa trayectoria pausada pero segura, impulsándome yo, pero impulsando a los demás. Yo doy en línea horizontal la mano para que quizás caminen y me hagan caminar junto a los niños, junto a los jóvenes que tanto he amado y sigo amando. ¿Dónde nació? Yo nací en la ciudad de Azogues un 20 de junio de 1955, es decir, el 20 de junio cumplo años y los cumplí 70. Y una particularidad, yo cumplí 50 años firmando el nombramiento de directora provincial de educación del Cañar, que fue un acto, un evento que no se ha dado y no se ha vuelto a dar. Por primera vez hubo una convocatoria de la ministra de Educación a concurso de méritos, no de oposición. Y fueron mis compañeros, colegas, docentes de mi queridísimo Luis Rogerio González, del técnico, los que subieron a decirme, Chavita, tiene que participar en este concurso. Yo me negué porque generalmente la corrupción ha tomado mucho espacio, se ha involucrado, se ha metido a las raíces de las instituciones. Dije, no, esto es un fraude, no hay ningún concurso, esto ya estará amarrado, ¿no? Y la UNE, que está comandando el Ministerio de Educación solapadamente, pero ellos hacían y deshacían con el MPD, que también era los políticos que tomaron, ya no era el control de las instituciones fuerte, pero comenzó a controlar sobre todo el Ministerio de Educación. Dije, no, imposible, pero el cariño, el respeto, la consideración de estos compañeros y compañeras a quienes este momento saludo con el corazón, siempre les llevo en mi mente porque me dieron tanto respeto, tanta consideración, o quizás me devolvieron lo que yo les estaba dando. Es decir, que fue una celebración de cumpleaños que para no olvidarse. Especial, para no olvidarme, porque gané ese concurso y pasé cerca de 2 años, a pesar de que se cambió la ministra y llegó otro, o ya un caballero ministro, y me ratificó, dijo que por mis ejecutorias, porque sí, yo soy muy apegada, irrestrictamente apegada al cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos. ¿En qué sector de Azogues crece? ¿Crece quién? Usted. Yo crezco aquí en las goteras del Parque Central, porque nací en la casa del señor Guillermo Molina, y luego a poquito ya nos pasamos a la casa de frente a lo que fue el Teatro Azogues, en la casa de mis abuelos, en la calle Azuay, cerca del Banco de Fomento, del teatro, del centenario Colegio Juan Bautista Vázquez, y de aquel sindicato de choferes que tuvieron la bondad de escogerme a los 17 años como reina del sindicato de choferes del Cañar, de caballeros sumamente conocidos, Abad Muñoz, Castañer Crespo, y así muchos caballeros que solicitaron, porque para entonces yo ya era huérfana de padre a los 16 años y mi madre no nos aflojaba mucho, ¿no? La época de antes, las niñas estábamos en urnas y fue la gentileza de ellos los que doblegó el criterio de mi madre, de esa santa madre que ya cumplió ayer 93 años. Y sí, fui la reina del sindicato de choferes. ¿Usted cuántos hermanos tiene? Detrás de mí hay una sola hermana, la que usted conoce, la licenciada Miriam Vélez Crespo, y luego viene mi hermano Wilson, Marlon, Germán y Gustavito. Entonces, cuando mi madre iba a Bachirín, que es en Javín, la hacienda de sus padres,
yo me quedaba al frente como padre y madre de mis hermanos. He ahí mi madurez, la razón. O sea, usted les tenía que cuidar a ellos. Yo fui abanderada en la escuela. ¿En qué escuela? Primero en la Providencia y luego en las Oblatas de Charasol. Entonces, eso me ayudó muchísimo, pero previo a eso, a los 4 años, yo fui alumna en la hacienda de mi tía Lisita, que era la maestra del lugar, pero cedido por mi abuelo, la escuelita, con profesora y todo. Él le pagaba el salario a su hija para que no sigan los niños siendo analfabetos y libadores, porque esa es un sector de cultivo de caña y se extrae el licor, ¿no? Entonces, para que no siga habiendo más niños de esa condición, de sus peones, él dio a la Dirección de Educación, vino y habló y dijo, yo quiero que mi hija sea la maestra porque no quiero niños y yo pago ese salario y yo doy esa escuela. Eso hace que yo vaya a las aulas escolares muy temprano, a la edad de 4 años, que cuando yo ya llego al jardín de infantes a los 5, al María Montessori, ya sabía muchas cosas. Yo ya sabía sumar, restar y hasta un poquito, creo, dividir, porque sí recuerdo los maíces. ¿Cómo eran las Azogues aquí cerca de donde estamos actualmente? ¿Cómo era? Ahora vemos un banco, las calles, el centro se ha tornado netamente comercial, pocas casas residenciales. ¿Cómo era? ¿Qué hacían ustedes? Bueno, pocas calles adoquinadas. En el Parque Central recuerdo esa casa hermosa del ilustre ayuntamiento azogueño. Junto a esa casa, una botica cuyo dueño era el primer alcalde de Azogues, un azuayo, el doctor Carlos Aguilar Vázquez, el autor del himno a la provincia del Cañar. Y bueno, había muchos medicamentos que había que esperar que su cuñado, el doctor Leopoldo Tenorio, que se casó con su hermana y que luego llegó a ser mi tío político porque la tía realmente fue a ser su segunda esposa, pues no, se desposó con Leopoldito Tenorio. Entonces, una botica muy grande, la gobernación, que también le recuerdo, Pacifitel, que no era Pacifitel, sino más bien la institución de telégrafos, donde yo iba a poner por mandato de mi madre el telegrama a la tía que vivía en Guaranda y sabía que no podía escribir muy largo, sino muy cortito para que la cobranza no sea mucha y el texto sea amplio. Sabía que entender porque sí era de muy fácil entendimiento, solo que los artículos había que obviar. Luego una botica grande que era de Ariostito Muñoz Zamora, el padre de Teresita Muñoz Falconi y a su vez abuelo del doctor Juan Castañer Muñoz. Juanito era el nieto de Ariosto Muñoz Zamora por parte materna, ¿no? Me acuerdo que me dio una alergia y me atendió el médico Muñoz, ahí no recuerdo el nombre, pero un hombre pero muy, muy atento. Me puso una inyección porque me estaba hinchando a consecuencia de una aspirina porque había sido alérgica a la aspirina. Venía a la casa del capitán Izquierdo, que tenía su hermana Charito Izquierdo, una papelería, y tenían la imprenta, entonces allá se mandaba a hacer los recuerdos para los bautizos, las invitaciones de matrimonio. Y como niños, ¿qué hacían ustedes en este barrio que nos describe? ¿Qué hacían? ¿A qué jugaban? Bueno, yo tenía mucha envidia de las niñas y niños que jugaban en la calle, porque yo quería hacerlo, pero tenía prohibición expresa de que, ustedes no son de calle, ustedes no pueden ir, al menos a las mujeres, que éramos 2, y luego la primita Borja. Entonces las 3 mujeres solo contemplábamos cómo jugaban a las bolas, a las ventitas. ¿Y por qué les prohibían salir a jugar? Una convicción familiar. Nos dejaban, pero sus hermanos varones sí. Ellos salían, bueno, es que la sociedad era machista y muy permisiva con los varones, ¿no? Pero a los varones también había restricción
Ellos no podían alejarse. Hasta tal hora también tenían que estar en la casa para comer y el cosas perímetro, así. pues. Solamente pueden jugar mientras los ojos de mamá vea. Ya cuando no pueda ver mis ojos, ustedes no pueden irse. Había una quebrada al frente del cuerpo de bomberos y más arriba el bosque azul que nos pintaban así como el bosque donde el lobo está y van a comer a la caperucita roja. Entonces estaban prohibidos de irse por allá. No sé qué tenía el bosque azul, pero no podían irse ni los varones y menísimos yo nunca conocí y la quebrada tampoco. Entonces ya después en el colegio obligados tenían que aperturarnos la vida. O sea, ¿no? usted una niñez sumamente tranquila, nada de travesuras, nada. Sumamente tranquila y con una vocación, pero quizás más bien cultivada, porque me enseñaron a leer, a cumplir las tareas, que ya estaba adelantada. Entonces, como estaba adelantada, yo tenía la inmensa satisfacción de decir, yo esto ya estudié. Y como me estimulaban las maestras, entonces realmente el tiempo me faltaba para que esos deberes vayan bien pulidos. Cuando de pronto una copia, yo le miraba y decía, uy, esta B está deforme, esta vocal está mal dibujada. Yo misma me arrancaba la hoja y volvía a hacer para hacer a perfección las cosas. Un poquito exagerada quizá, pero llamativo que una niña... O sea, travesuras nada de niña. Bueno, yo fui a alzar un combo y hasta que me grite el abuelo, que quería tanto porque era su primera nieta e hija de la primera hija, ya me quebré el huesito, la falange de este dedo, ¿no? Fui a ver qué pasa si es que la máquina de coser y de bordar cosía mi dedo. Me he trepado en los naranjos y he buscado las ramas más lejanas porque ahí estaban cargaditas las naranjas y los frutos, ¿no? Las pomarrosas, las guayabas, ese tipo de travesuras. Era un poquito O sea, travesuras audaz, sanas. completamente sanas. Como yo no tenía primos, sino solo tías, y los tíos estaban estudiando en el Benigno Malo, en el Juan Bautista No les Vázquez. veía mucho. No les veía mucho, además que eran sumamente respetuosos, sumamente disciplinados, ni fumaban ni bebían, ¿no? Por Crespo. Por el lado de Vélez no me crié con ellos, pero de lo que me han dicho es que más bien ellos han sido caña dulce, pero por Crespo no. Entonces yo no me tenían que cuidar de que esté con varones porque mi vida era entre muchas mujeres. Por eso es que yo tengo mucha visión al arte culinario, a las labores de casa. No me ha vencido comida que tenga que hacerlo. Si es fanesca, fanesca. Si es caldo de gallina runa, encantado. Si hay que hacer un caldo de res, llámenme, unas humitas también, por esa convivencia con la gente adulta. De ahí que los psicólogos damos tanta importancia, porque mi profesión, yo soy doctora en psicología educativa, y los psicólogos decimos siempre en nuestras conferencias y cuando vienen a terapia, cuiden mucho el entorno del niño, porque es quizás el 40% de la influencia. Y a los papacitos siempre digo, ¿no? Si usted no quiere tener un hijo alcohólico, entonces no beba. ¿Cómo es que usted reprende al hijo y dice, no hay que beber cuando usted es el ejemplo? Es el espejo de cuerpo entero. ¿Cómo es que decimos al hijo, no seas renegada, si la mamá pasa solo en berrinches? La influencia del medio es grandiosa. ¿Y en qué colegio estudia? Estudio el primer año en mi Providencia querida. Yo quise mucho la Providencia, pero me tocó ir a donde las Oblatas, pero qué suerte la mía, me encontré con una monjita que había sido compañera de la monja, prima de mi padre, y a su vez la jefe era la tía, la monja directora de la institución de las Oblatas. Entonces me tomó mucho cariño, pero ella muy jovencita y cantaba y me dice, a ver, yo por aquí veo a la hija del señor Vélez que está cantando muy bonito, y me puso a cantar Vamos Linda, y yo lo hice, no sé qué tan bien,
pero ella me enseñó un tango increíble que ella me haya enseñado, Fumando Espero, y una cruz de madera que cantaban los hermanos Arriagada de Chile, que después ya ganó un festival, ¿no? Que yo me creía artista y con lo mucho que me gustaba, pero después me pasa mi papá por consecuencia con mi hermana que no le gustaban las misas por muchas luces, muchas buenas nuevas. Ella era un poco nerviosa, si se quiere, y bueno, le cogió fobia a esas buenas nuevas que llegaban y se posaban en el cuerpo. Claro, para mí era cuestión de hacer así, volaba, pero ella le causaba gritos y se desmayaba. Dijo, no quiero yo seguir ahí, me lleva mucho a la misa y la misa me produce desmayo, las luces, el olor a incienso y más. Me cambian a Luis Cordero, realmente que a mí me apenó mucho, yo salí en lágrimas, yo amaba desde la gola del uniforme de la Providencia, todo muy expedito, muy limpio, muy bien tratado, era un colegio particular, se pagaba pensiones, entonces todo estaba mejor que un colegio estatal, público, ¿no? Pero el niño y el joven tiene esa capacidad de la adaptabilidad. Pronto me hice de amigas. ¿A quiénes recuerda? ¿Quiénes era su grupo de amigas del colegio? Elenita Rodas, por ejemplo, que era la gachiporrera del colegio, una prosapia tremenda. Lupita Rodas, las hermanas Zumba. Noemicita tiene una joyería, Vilmita, mi buena amiga, mucha gente de Biblián, Eloísa Espinosa, tantísimas, Suquita Rodas, Amoroso, bueno, Berta Velasco, bueno, me van a seguir viniendo más nombres a las que les he querido, pero muchísimo, les respeto y les considero, tanto que ellas tienen una gentileza. Cuando yo llego a ser concejal de la ciudad y tuve el honor de quedar encargada de la alcaldía de la ciudad, porque el alcalde Segundo Serrano y el vicealcalde Rupertito Mogrovejo, docente también, se fueron a invitar a Fabián Alarcón, el presidente a las fiestas de Azogues, me quedo encargada. Y esto les ha conmovido de tal buena manera a mis queridas compañeras que les mando desde aquí un saludo muy grande. Ellas saben que les quiero y les respeto. Organizan un primer encuentro de excompañeras y a todas doctoras y profesionales, madres de familia, etc. Un agasajo a la compañera Chavita Vélez porque era la única mujer política del grupo, ¿no? Y se vienen de Quito, de Guayaquil, de Loja. Me acuerdo de mi compañera Rosita Araujo, licenciada en enfermería, estaba de decana a la Facultad de Enfermería en la Universidad de Loja. Y se vino muchísimos, fue un grupo muy respetable y yo sorprendida que hayan venido y de estar agasajada por mis compañeras, algunas casadas que llegaron a ser mis compañeras, como Albita Crespo de Rivas, ahora viuda, Albita Crespo, hermana de los doctores Crespo, los médicos, de Nelicita Vintimilla, bueno, esas dos señoras que nos llevaban, creo que unos 10 años más a nosotros, pero estaban conmigo. Y en el colegio, ¿qué tal alumna? Excelente alumna. Si bien bajé, ya no fui abanderada, ya no podía hacerlo. Yo tenía que hacer que mis hermanos estudien primero, porque unos ya eran adolescentes, como mi hermana Miriam, pero era basquetbolista. Yo dejé basquetbol, dejé el atletismo, dejé muchísimos asuntos académicos y deportivos para poder dedicarme como me pidió mi Santa Madre. Usted tiene que ser padre y madre, no padrastro ni madrastra. Cuidado toque el cuerpo de mis hijos y cuidado insulte, no será grosera con ellos. Haga lo que yo he hecho, ser una madre buena. Y además preocúpese de que ellos no pierdan el año. Esa era la petición de mi madre y como yo le quería tantísimo a mi mamacita que dije, yo le cumplo, mamita. Yo no saldré para nada. ¿Cuántos años tenía usted cuando falleció su mamá? 16 cuando falleció mi papá. Él fallece de 40 años.
imagínense, de infarto. Y mi madre queda de 39 años, con hijos que oscilaban en estas edades. La primera yo, 16, Miriam 15, Wilson 14, 12, Marlon, 6, Germán, y 2 años el último. Entonces, claro, a Marlon y a Germán tenía que yo apoyarles, porque me sentaba a hacer con ellos los deberes y a tomarles las lecciones. Y descuidaba un poco sus tareas. Y yo descuidaba las mías, porque además ya tenía que estar hirviendo la avena y hasta debía hacerse el arroz y la sopa, pero cuando ellos iban a dormir, yo tenía que recién comenzar mis tareas. Y eso hace que ahora tenga un poco de dificultad en el sueño, porque además de que me quedé tan jovencita al cargo de mis hermanos con una responsabilidad, pero muy fuerte, ¿no? Pero lo hice con tanto amor. Y es que quien ha recibido amor desde el vientre materno no puede, no tiene la debilidad de hundirse. Entonces yo sentí que esos pilares de la infancia me sirvieron en la adolescencia. Y no era una tarea tediosa. No le vi con sacrificio, ni era un martirio. No. Yo era feliz porque como ya maduré psicológicamente, emocionalmente, yo me sentía una señorita muy empoderada del hogar de mi mamita. Y lo hice con mucho cariño. Era muy ahorrativa. Guardaba los friambres míos para que no nos falte la carne, muchas cosas. Bueno, me venía de la hacienda de mis padres, que quedó a muerte de mi papá. La leche nos venía como coles, como cebolla, en fin, y se vendía el carbón, la leña, que yo mismo me encargaba de buscar clientela en Muchipucún, que estaban las señoras hornaderas, que eran mis clientes. Entonces, realmente no fue tediosa la tarea. Y termina el colegio y usted decide estudiar la universidad. Sí, y debía hacerlo en la noche, no en el día. Yo quise ser médico. Ese era su sueño. Ese era mi sueño, toda vez de que mi abuelito, siguiendo a su madre, porque esa hacienda fue también de su madre, por allá por Javín, hacia adentro, un punto que se llama Bachirín, en una vía contraria, pero a la misma altura de San Antonio de Pahuancay, donde nació el doctor Peralta, ¿no? José Peralta, sí. Entonces, por allá es la propiedad. De manera que me quería seguir medicina porque veía cómo inyecta mi abuelito, cómo curaba a la gente de ahí. Él tenía una mini botica para poder administrarles y asistir a la gente de por allá. Había que salir como 3 horas a caballo, y a Sogues se venía, si es que tenía suerte de encontrar los Andes o turismo, algún carro que traiga acá. Era muy difícil encontrar pasaje. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estudió medicina? Porque ya quedo huérfana y me quedo de papá y mamá del hogar. Después me gustaba arquitectura, tampoco podía. Era muy hábil, más bien... Dibujando. No tanto en el dibujo, verá, sino más bien en Cálculos. En el gusto arquitectónico. Me encantaban las ventanas grandes, los techos que no quiten espacio a la habitación, a la vivienda. Entonces tenía ese buen gusto, pero después derecho, pues. La oralidad siempre fue mi compañera, ¿no? Entonces quise seguir derecho y mamacita dijo, ni lo uno ni lo otro, las 2 primeras carreras porque son en el día, y derecho porque no quiero que te ofenda el abogado de la parte contraria. Es una profesión que más se hizo para varones. O sea, y su mamá también apegada un poco al machismo de ese entonces. Al clasismo, sí. Ella ya estaba moldeada, ¿no? Pero desde luego ella comprendía que ese fue el rol que nos tocó, decía, no el que nos corresponde, porque mi madre había sido muy buena lectora. Y bueno, la influencia... ellos han tenido muchos poetas en casa. Luis Cordero Crespo, el presidente, vienen de esa línea, de Eugenio Moreno Heredia, los directores del Colegio Juan Bautista Vázquez, Remigio Crespo Toral, y así por el orden muchos. ¿Y cómo llega a la psicología entonces?
porque mi madre, con esa apertura afectiva, con esa visión de que para qué vinimos a este mundo, ¿no? Decía, y muy virtuosa, una madre sumamente virtuosa, con un amor a la humanidad espectacular, una dadivosa abuela que repartía, cuando iba el pan de aquí, llamaba a todas y cada una, decía, lleva para tus guaguitos, lleva para la casa. Bueno, y habían madres solteras dentro de la hacienda, entonces ella les iba separando y les llevaba caramelos y más. Entonces eso vio, esa consideración al otro, ese amor. Decía, si no tienes para convidar, para brindar, no comas en presencia del otro niño, porque ellos van a tener deseo. Y si tienes un corazón bueno, divide ese caramelo, porque ya es para dos. Esto del compartir era hecho carne en la casa. ¿Y eso le motiva o ella le dice, busca psicología? O yo quise ser psicóloga y no pude serlo. Lo que no pude ser yo, quiero verte a ti como psicóloga, te va a ir muy bien, porque eres una niñita sensible, una buena persona, te va a ir bien. Me decían Chavita y me siguen diciendo, porque mi nombre es bonito, Isabel Cristina. Mi abuelito decía, te puse 2 nombres de reinas, Isabel y Cristina, para que reines en este mundo, no para que seas esclava. No quiero sumisas, pero no por ser reina tienes que ser inhumana, todo lo contrario. Y de cariño el derivado es Chabela, y él no me dejó decir Chabela, ni Chabelita, sino Chavita. ¿Y dónde estudia la universidad? En la Universidad Católica de Cuenca del padre Cordero Moscoso, ¿sí? En Cuenca. En Cuenca. ¿Viajaba todos los días? Todos los días en el carro de mi madre, que me dejó para que administre la propiedad que quedó a la muerte de mi padre, la de Abuga. Vecina con Alboncito Monsalve, con el doctor Cornelio Pozo Illingurt, nuestros vecinos y amigos, una vida, una vivencia espectacular. Realmente no me quedaron secuelas de daño emocional. La orfandad siempre me dejó un saldo positivo. Y en la universidad, estudiando, ¿qué es lo que más recuerda de ese trayecto Cuenca, Azogues, Cuenca? Primero, que yo viajaba con 2 compañeritas de mi misma edad, que fuimos compañeras en el colegio Luis Cordero. ¿Y ellas estudiaban otra carrera no, o conmigo psicología misma? Sí, en mi misma aula. Y luego 4 varones que respetuosos, que fueron nuestros edecanes. Panchito Cordero, que fue profesor de Juan Bautista Vázquez, luego el compañero Ormaza López, Jorge Ormaza López, y su hijo ahora trabaja como decano en la facultad de coordinador del campus Azogues. Exacto. De la Católica. Y fue mi alumno. El papá fue mi compañero y el hijo mi alumno en el técnico. Y también el compañero Matobelle, Luchito Matobelle, y Marcelo Hidrobo, que era supervisor de educación, un biblianejo. Oiga, 4 varones espectaculares, qué caballeros. ¿Viajaban con ustedes en el carro? Viajaban con nosotros en el carro, y a todas 3, bueno, no les dábamos motivo. Llegábamos a la universidad, entrábamos a clase, no nos ranclábamos, éramos muy buenas estudiantes, las mujeres como ellos. Entonces, más bien, regresábamos junto con ellos, muy bien custodiadas, y veníamos hablando de la materia, las novedades y qué tenemos pendiente, y más bien adelantábamos el tema de deberes, de tareas académicas. Y luego de clases, tanto en la universidad como en el colegio, y bueno, y a pesar de la responsabilidad que usted nos cuenta que pasó por el tema de su papá, ¿sí se daba tiempo para usted, para salir a dar una vuelta, no sé, mucho. con amigas, no, amigos, nada? No mucho, y sin embargo tengo un espíritu sumamente alegre. Me encanta el baile. Pero no salía a los bailes de ahí. Bueno, por las fiestas, eso alguna cosa, ¿no? Siempre acompañada de mi hermano Wilson, que era un vigilante sumamente estricto. Celoso. Claro, era menor a mí solo con 2 años. Mi hermana Miriam, menor a mí con 1 año.
Entonces las dos teníamos que salir con el hermano, y el hermano, como todavía no tenía ilusiones de novias, entonces decía, ya dijo mami que a lo sumo hora y media, y a la hora y media ya tenemos que estar de regreso. Y claro, nos frustraba porque en el viaje de las calles de Azogues, los lugares estratégicos de viaje, que era de baile, que era el barrio de Doña Dioselina Serrano, donde vendían un sabrosísimo pan, en el barrio de la Amistad. Entonces eran unos bailes esplendorosos, con gente que llegaba de Biblián, de Cañar y sobre todo de Cuenca, ¿no? Y el forastero siempre atrae. Siempre era bienvenido. Termina la universidad, ¿y a qué se dedica? Estando en tercer año de universidad, convocan a concurso para ser secretaria de correos del Ecuador, la dirección del Cañar. Y digo, yo voy a llegar allá. Mamita dice, no, hijita, es un concurso, no te están llamando a que seas, sino te están pidiendo que concurses. Y cuántas habrán, ¿no? Y esto ya estará amarrado. Sin embargo, a espaldas de mi madre presenté la carpeta, y como había que dar exámenes, quizás la falencia de las concursantes fue el momento que había que hacer oficios. Y a mí no me fue mal allí, todo lo contrario, me fue muy bien. El examen de mecanografía, que más podían las compañeras, las amigas que estaban en el colegio técnico. Ustedes estudian eso, pues mi querido, en el colegio técnico. Mecanografía con lindas maestras de esa área. Yo más bien aprendí en quinto año de colegio, porque me pidió Osvaldito Domínguez y Homerito Castañer que baje a reemplazar 3 mesitos de vacaciones a la secretaria del hospital. Esa vivencia fue grandiosa. ¿Y eso le sirvió para ganar el concurso? Porque Osvaldito me dijo, Chavita, le veo escribiendo con 2 dedos. No, mijita, venga acá. Él era amigo de mis tíos, ¿no? Venga acá porque vamos a hacer un ensayo. Coja la máquina y en mi presencia pone los dedos, si quieren, las teclas del centro. Y él me enseñó mecanografía. Y eso le sirve y gana el concurso. Y ganó el concurso. Y estudiaba y trabajaba. Y estudiaba y trabajaba, así es. Entonces, ¿Y cuando se gradúa de la universidad? Aún no me graduaba cuando conozco a Patricio Montero, y fui yo la que le contraté a Patricio. Porque estando en la universidad, una noche mi facultad estaba cerquita de lo que es la policía en Cuenca, del Parque Calderón. Entonces la novedad que se iba a presentar don Evaristo, y cuánto me gustaba don Evaristo, porque me iba con mi tía a esos eventos, y a mis compañeras les digo, acompáñenme, ¿no? Y claro, los varones dijeron, carambas, pero ¿y ahora? Nosotros ya nos vamos, no, y eran padres de familia, ¿no? Y les conquisto a mis 2 compañeras, pero claro, yo ya estaba con un noviecito colombiano que estudiaba medicina, y me voy acompañada de él y mis 2 compañeritas, Cecilita Narváez, viuda de Molina, médico, y Lupe Álvarez, no me acuerdo con quién se casó ella. Bueno, entonces dicen el dúo Montero y Zalamea, yo nunca les había escuchado. Digo, ellos son biblianenses y no les he visto. Yo pensé que René Zalamea era Montero por el parecido al primo de mi esposo, Lucio Montero, y Patricio era Zalamea porque le veía con la talla de Humberto. Les crucé los apellidos, pero que en buen romance eran parientes por A o B razón, pues no, una ciudad tan pequeña. Pero la primera voz era fascinante, la segunda también preciosa, pero la que llamaba la atención era la voz de Patricio, porque solía hacer los falsetes, como en Tata Dios, en esas canciones que requerían hacer los gallitos. Porque el gerente del Banco de Fomento estaba casado con una primita mía, él de 26 años y la primita de 16 años, y se casan. Así es que él me dice, Chavita, ¿conoce usted a artistas? Sí, recién le conocí al dúo Montero y Zalamea. Entonces, al averiguar, porque me encargaron, él estaba en Suscal, donde su hermano
el padre Montero, que había edificado la Virgen Dolorosa, el camino, porque con esos fondos él pudo poner el primer motor de luz para alumbrar a Suscal. Hizo escuela bilingüe, después trilingüe, autor de la creación del colegio de Suscal, un hombre sumamente inteligente, un poeta. Da con él y le contrata. Nos tuvimos que ir allá y yo llego porque el padre Montero era amigo de mi abuelito, toda vez de que él siempre estaba de compadre de la gente que trabajaba para él. Entonces venía y yo muchas veces le acompañaba. Entonces, claro, yo llegué muy campante y le dije, padre Montero, muy buenas tardes, vengo por su hermano, que es integrante del dúo Montero y Zalameda. Sí, aquí está. Entonces, en cuanto me vio Patricio, me echó una buena mirada y yo dije, ay. Así fue como surgió el contrato, tanto que nos quedamos a dormir en el convento porque... El contrato de por vida después ya. Y después es un contrato de por vida. y que va más allá de la eternidad, porque me deja a todos los hijos con el legado de él, con la genética de él. Todos cantan hermoso, mi chavita canta hermosísimo. Y lo hace muy parecido a Dúrcal, a la señora Rocío. Jurado, a las Rocíos. Canta hermoso. Edison, que canta en inglés y en español, el Elvis Presley de la televisión, ¿no? Y luego mi último, que no solo canta, sino que baila, Patricio Javier, bailó con la rusa, que era la bailarina de Juancho López en el evento de Bailando por un Sueño. Y o sea, ahí le conoció, se firma el contrato y luego, lo demás ya... Sí, viene él a la feria, pues. Entonces, otra vez el padre Montero estaba con su hermano y yo me acerco a saludar. Entonces, luego de conversar con el curita, que era muy atento, muy culto, le digo, cantarán Tata Dios. Y René estaba al otro lado, Patricio estaba más cerca de mí, estaba acompañada de Miriam Guerrero, mi compañera. Me dice, encantado, preciosa, y le voy a dedicar. Ah, carambas, eso estuvo más bonito. Y ya desde el escenario dice, voy a cantar la canción que me pidió, pero antes de esto voy a dedicar Qué bonita va para alguien muy especial que se encuentra en el público. Yo me tomé a pecho, pues. Esa es la historia con Patricio. Él quiso casarse al mes y yo dije, está loco, despechado andará, ¿no? Él tenía 22 y yo tenía 21, pero al cumplir el mes, imposible, le detuve y al segundo mes otra vez, era casi que todo el tiempo proponiéndome matrimonio. Y dije, no, con la madurez que yo tengo no puedo ir de mamá de mis hermanos y ahora mamá de Patricio, porque con mi madurez yo voy a ser mamá de este hombre joven, mayor a mí solo con 1 año. Y para que un hombre le equipare la madurez emocional de una mujer, necesitas tener por lo menos 5 años más. De la misma edad, no, muy difícil. Que la mujer pueda comprender a ese varón de la misma edad es casi estar casada con un adolescente. Y se contrae matrimonio y todo, y se vincula a la educación usted, y ya a laborar. Cuando estoy embarazada de mi chavita, que me vino a los 13 meses de habernos casado, porque no me embaracé enseguida, le apoyamos a Guayito Rivas, que era el profesor de mis hermanos en el Juan Bautista Vázquez, y también él era deportista, dirigente deportista, y mis hermanos lo eran, deportistas. Entonces yo salía embarazada a hacer campaña. A la calle, no, estaba ya en la oficina porque gané el concurso y estaba ejerciendo la función de secretaria de correos. Entonces yo salía y Guayito bajaba de las gradas con mucha prisa. Esa prisa le hace que se vaya contra mi cuerpo y me voy yo de caída, pues no, y logro defenderme un poco con la mano. Se asustó terriblemente Guayito, me levanta, chavita, dice, le hice daño, qué pena, y está embarazada, denme un vaso de agua. Tranquilo,
No pasa nada, guayito, ya me paré y si estoy parada, estoy con vida, estoy bien. No pasa nada. Se asustó, chavita. Uy, para que yo me asusto necesita demasiado. No, esto no me asusta, guayito. Tranquilo. Me pega un abrazo, me deja dando un beso en la mejilla y me dice, usted ya no será porque creo ganar las elecciones. Usted no será ya secretaria de correos, usted tiene que ser educadora. De manera que cumple, porque, y era uno de los poquísimos políticos que cumple con sus ofertas. No he vuelto a encontrarme un político que me haya cumplido, jamás, de la manera que lo hizo Guayo Rivas Ayora. Llegó el señor Guido Merchán, el inspector del colegio Juan Bautista Vázquez, y me dice, chavita, un ratito, seguidito, le manda el recado el diputado Rivas, necesita usted presentar la carpeta porque le va a hacer nombrar directora de educación, perdón, docente de un colegio. Y mi nombramiento había estado hecho para el Luis Cordero, pero en ese tirijala de las influencias políticas en el ministerio, me habían cambiado y me mandan al Andrés F. Córdoba. Cañar. Yo fui muy sufrida, tenía que dejar a Viajaba niña, todos los días. Claro, a la niña tierna. No había una línea que vaya directamente, había que, sí, al dedo, ¿no? Al carro que pase. Y bueno... ¿Cuánto tiempo pasó en Cañar? 2 años. Ya más bien regreso con un nuevo hijo, que era Edison. Pero si ese colegio, ese personal hubiese estado en Azogues, me hubiese jubilado. Qué maravillosos rectores que me tocó. El Lauro Rivera, Pepe Molina, Justiniano Crespo, todos, qué lindas personas, mis compañeros. Yo le decía a mi viejito Agustín Gárate, que me cuidaba porque él tenía una hija de mi misma edad. Decía, yo cuido a mi hija aquí, luego cuido en la casa, porque me daba mucha protección. Así es que ya vengo más bien con un pase que enhorabuena se consiguió acá al colegio Luis Rogerio González. ¿Qué recuerda de Luis Rogerio González? ¿Cuántos años laboró ahí? 27 años. ¿Qué recuerda de Luis Rogerio González? Esa unidad. El rector del colegio, el licenciado Edgar Palomeque Vivar, fue mi profesor de literatura en el colegio y entonces había esa confianza, la familiaridad, ¿no? Esa familiaridad. El licenciado Edgar Palomeque hace años que estaba en mi boca. Sí, yo además que yo era la psicóloga y tenía que vincularme por temas disciplinarios, por temas de los señores maestros, no todos eran pedagogos. Y los problemas de antes en la educación no son los mismos de ahora, ¿no? O sea, antes era que los papás sí ponían mano dura. Bueno, los padres daban más bien formación en casa, porque estaban, pero luego las cosas cambiaron y con esto de la liberación femenina, muchísimas señoras pensaron que era libertinaje, ¿no? Entonces comienzan las mismas mamás a beber, a fumar, a hacer las fiestas y los hijos quedan abandonados. Entonces, donde no hay ese ejemplo, esa unidad y esa armonía familiar, donde no hay educación fundamentada en valores, en la disciplina, que esperamos de los jóvenes. ¿Y usted se dedicaba solo al departamento de psicología o también daba clases? Yo dictaba asociación de clases y le hacía como desarrollo personal y luego investigación científica también. ¿Cómo era de docente? De docente yo llegaba diciendo lo siguiente, queridos jóvenes, señoritas, a diferencia de los compañeros, que no serían en su gran mayoría, pero un buen número de profesores decían, tengan la bondad de saber que conmigo hay que estudiar y si no pierden el año. Y yo llegaba diciendo, sabrán, señores estudiantes, que a mí me tienen que hacer solicitud para perder el año, porque yo les he de dar hasta 20 oportunidades, porque yo fui alumna de 20 sobre 20 y ahora quiero ser maestra de 20 sobre 20. ¿Nunca perdió el año algún alumno? Han perdido porque han perdido hasta en recreo.
Pero no porque han perdido solo con la doctora Vélez, en ese tiempo licenciada también. Y usted sí ponía mano dura. Cuando los papás le dejaban diciendo, licenciada, no será malita, si se porta mal, dará nomás dando. Yo les decía, solo al animal duro, porque al animal también se le domestica. Al niño, al joven, hay que elogiarle, hay que sacar lo mejor. Incluso físicamente es la edad de los cambios físicos y cuántas cosas endocrinas están funcionando en él, pues, ¿no? Entonces, si tenía una ceja bonita, una sonrisa bonita, decía, y estás dejado con esa sonrisa tan hermosa, no puede ser. Si naciste para ser galán de televisión, hombre, hay que estudiar. Mi hijo, véngase por el departamento, visítame y verás cómo sales nuevecito y vas a ser estudioso. Y sí, me golpeaban los jóvenes, decía, ¿y qué viene a hacer mi hijo? A que me motive, porque lo que me dijo me ayudó muchísimo. Entonces, qué bien, ¿no? Venga, yo le abrazo. Y yo fui con los besos en la mejilla y creían que esto iba a traer cola de indisciplina, porque yo era una mujer relativamente joven, vine de unos 27 años. ¿Qué recuerdos tiene del aula? ¿Alguna anécdota que siempre recuerde en un aula de clases? Oiga, yo cuando hacían bulla, yo decía, espero silencio, por favor. Se callaban. Yo nunca grité, jamás. A ver, jovencitos, hasta yo salir al balcón, ustedes tienen chance de reírse. Ríanse, cuéntense el chiste, terminen, yo ya regreso. Y salía, para no estarles mirando de mal modo. Es decir, generaba un ambiente de confianza. Yo traté y así cumplí. Yo dije, tengo que practicar la pedagogía del amor. Y ¿A quién les recuerda de alumnos? Juan Solís Muñoz, qué maravilloso estudiante. Bueno, son tantísimos, como el nieto del señor Molina, sobrino de Guillermo Molina, el médico que murió, de María Molina, es otra lideresa de la ciudad, ¿no? Ella fue diputada. Al hijo de Azucenita Ormaza, sobrino del exprefecto de Diego. Un poco se me va el casé de los nombres, pero el rostro difícilmente me olvido. La familia Lucero, los hijos de Bolívar Palacios, de ellos son 5, los 4 fueron mis alumnos, Jaime Pequeño, Junior, el otro, Sandrita, Irmita, bueno, así, todos ellos han sido mis alumnos. El sobrino, el Olmedo Palacios, Carlos Olmedo, maravilla. Su mujer, brillante estudiante, y seguía electricidad, que difícilmente seguían las mujeres. Esa niña siguió electricidad, como la hija de Atila Ávila. Las 2 hijas fueron mis alumnas, Carmita Ávila Santa Cruz y Luciita, y Carmita siguió electricidad. Y así, oiga, a montones. Las hermanas Beltrán, Verónica Beltrán y Marta Rosa Beltrán, compañeras de mi chavita. Francisco Romero Rodas, hijo del licenciado René Romero, no sé si usted le conozca, brillantes estudiantes, todos ellos. La niña Pesantes, hija del colector de Rómulo Pesantes, es decir, una chuguita. y así, por el orden. ¿Y cómo llega la política a su vida? Bueno, ya habían estado atentos quizás, o ya se comenzó a notar mi trabajo como docente. Sabían que yo podía capitalizar votos en los padres de familia, ya en los estudiantes que ya eran contadores, eran mecánicos, ya eran electricistas. Entonces llegó una comisión de parte de Nelson León. Partido Social Cristiano. No era social cristiano, no, yo no me acuerdo con quién estaba, no, en ese tiempo no, pero había hecho una alianza. Era el partido de las listas 214 y entre ellos estaba Fabián Alarcón, y Fabián Alarcón era hijo de Ruperto Alarcón, candidato a la presidencia de la República, que entró a la hacienda de mi abuelo.
Entonces ya conocía yo a Fabián Alarcón, porque fue padrino de mi primo Gabriel Borja. Entonces cuando viene a Azogues a un desfile, me dice, le digo yo, usted tiene un compadrazgo con mis tíos, Tilita Crespo y Rafael Borja. Y ahí viene el nieto, el que ahora es decano de la facultad, me parece de Derecho, Agustín Borja Pozo. Borja Pozo. Ese niño era cachiporrero. Ese es, digo, el nieto de Rafiquito Borja, de su compadre. Ay, dice, qué belleza, qué maravilla. ¿Y usted sale de candidata con ellos? Con ellos. A concejal. Y ahí al interior, después de haber ganado con el voto de los padres de familia, de mis alumnos, porque ojo, en el centro de la ciudad no tengo mucha hinchada. Pero rural sí. Porque soy directa, porque la corrupción combato y los amarres. ¿Cuánto tiempo fue concejal? 4 años, del periodo 1996 al 2000. En la época del doctor Segundo Serrano. En el segundo periodo de el hombre respetable, qué inteligente, qué sapiencia de... ¿Y cómo era ser mujer y en la política en ese entonces? Bueno, lo interesante fue que a Patricio le gustó mi participación, ¿no? Y él me hizo la grabación. El jingle de campaña. Exactamente. Entonces, si yo estaba en una reunión, porque yo fui la idea de festejar los cumpleaños o el onomástico de los señores concejales, pero porque contaba con Patricio. Patricio me acompañaba. Llegaba a cantar. Además que él cantaba, venía René Salamea también, me acolitaba. Entonces, por eso es que yo no he estado encerrada. ¿Qué recuerda de la concejalía? ¿Qué es el recuerdo más grande que usted tiene? El hecho de que estaba participando en el bienestar de la colectividad. Esto de que, por ejemplo, los señores trabajadores de la limpieza libaban mucho, eran alcohólicos, y esa es una enfermedad de índole afectiva, psicológica, emocional. Entonces yo comprendía muy bien el cuadro de ellos, y sus mujeres pasaban hambres, dificultades. Entonces le dije, segundito, qué pena, hay mucha incidencia de alcohólicos en los barrenderos. ¿Cómo es que puede hacer usted? Porque yo quiero hacer algo. Dijo, ¿qué le parece, doctora, si hacemos a las mujeres de los alcohólicos que les reemplacen? Digo, sí, porque mi hermano Germán, que me ganó en ser director de educación, él era el menor y ya estaba de director de educación justo cuando yo era concejala. Entonces, o concejal, no me gusta perder la estructura. La gramática. Sí, así es. Entonces, era concejal y le digo, vea, mi hermano ya dio a las esposas de los 2 conserjes alcohólicos, que ya era irremediable. Ya ingresaron a laborar las esposas. Las esposas, para no de quitarles el sustento familiar. En el municipio de Azogues también pasó lo mismo. Porque mi hermano Germán tiene corazón de dama. Él es muy humanitario. Y dijo, sí. Entonces, con ese ejemplo... Hicieron lo mismo en el municipio. Hacemos lo mismo. Entonces, la doctora María Hualpa, que era una médico, me dijo, doctora Chavita... De Huapán. Sí, usted déles charlas, porque están temblando que van a enfrentarse como hombres a la basura, y que está generando esto un azar para ellas. Encantado de la vida, yo les doy charlas. Entonces yo gratuitamente, el momento que quiera, si domingo, si sábado, si de día o si de noche, me tenía a las órdenes la doctora Hualpa, y no olvida nunca. Como usted notará, yo no puedo mentir frente a las cámaras, ¿no? De manera pública, y además que soy una mujer mi abuelito decía, mi palabra es de escritura pública. Lo que digo aquí puedo repetir en todas partes. Ha sucedido como lo que le he relatado, y la doctora Huelpa me tiene ese cariño por esa dación mía, ¿no? También tuve la oportunidad con Segundo Luna, el licenciado Segundo Luna, que es presidente de la Asociación de Músicos, de Artistas Profesionales del Cañar. Sí, tuvimos el grupo, abajo se ayudaba de parte del municipio con... Las canteritas, los centros de artes.
no era solo de arte, porque cultura. también sí era de arte y cultura, pero además, no me acuerdo la denominación, pero era incluso para que los niños hagan los deberes bajo la tutela de una pedagoga, ¿no? Entonces, con el señor Ruperto Mogrovejo, que era el vicealcalde, yo era la segunda de la comisión, y hicimos la organización, el control, porque era un convenio con mi hermano, que estaba en ese entonces director de educación. El convenio era con la Dirección Provincial de Educación, para que eso funcione adecuadamente, con toda la disciplina y cumplimiento riguroso de las tareas, ¿no? Que se sienta que los niños están aprendiendo a cantar, a bailar, están haciendo los deberes, aprendiendo. Si usted tiene que elegir de todo lo que nos contó, para ir finalizando ya esta pregunta, si usted tiene que elegir de todo lo que nos contó, la política, el rol en la casa, la profesión, la docencia, ¿con qué se queda? Bueno, como ya no tengo obligaciones de mamá, ya solo me quedan las de abuelita, yo me quedo con las dos, con la docencia y la política. La docencia ya he dejado, pero la política, me vivo lamiendo la alcaldía de Azogues. Pero no tengo plata, porque eso cuesta mucho y no puedo yo. Pero si así, solita, tuviera que coger un micrófono y pararme en el parque y decir, quiero ser alcaldesa de Azogues, lo soy, pero no para enriquecerme, porque ya he demostrado, mis funciones han sido totalmente limpias, para servir a mi ciudad. Eso es lo que quisiera. Llegamos a la parte final. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien. Ustedes son maravillosos. Me han tenido paciencia, no me han interrumpido, me han dejado que me explaye de acuerdo a lo que yo siento. Y me quedan muchas cosas por decir. El tiempo nos quedó como muy el canto corto. que quería ir haciendo a capela. Quedó Pero muy será la corto el próxima, sí. perfecto. Muchísimas gracias a la licenciada Chavita Vélez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias.